La Gendarmería Nacional fue una de las promesas de campaña del presidente Peña Nieto dentro de las propuestas que en su momento hizo de reformular la estrategia contra el crimen organizado y la lucha por la seguridad. Hoy fue presentada públicamente esta gendarmería que, sin embargo, aparece después de 2 años de la administración de Peña Nieto con un diseño y con cambios respecto a lo que originalmente se había planteado. ¿Implicará un cambio en la estrategia de la lucha contra el crimen organizado? ¿Cuáles son los alcances que va a tener realmente esta gendarmería? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. No se vaya, algunos datos para contextualizar y regresamos directamente aquí al foro a tener nuestra discusión acostumbrada en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros. La Gendarmería Nacional fue una de las principales promesas de campaña del presidente Peña Nieto, dentro de su planteamiento de reformular la estrategia contra el crimen organizado y la inseguridad respecto a la guerra contra el narcotráfico del anterior gobierno de Calderón. Cuando se discutió su diseño, se dijo que el fin de la Gendarmería sería sustituir a los efectivos del Ejército destinados a las labores de seguridad pública, pero en el camino se olvidó esa pretensión y se rediseñó por completo por falta de recursos y la participación del Ejército en el cuidado de la seguridad interior. La Gendarmería que hoy se presentó públicamente será una división de la Policía Federal y su objetivo será darle un nuevo impulso operativo a esta corporación con el ingreso de alrededor de 5,000 nuevos efectivos. Se tratará de una corporación itinerante y su misión fundamental será proteger ciclos productivos en áreas afectadas por el crimen organizado, como por ejemplo ilustra el caso de la producción de limón y aguacate en Michoacán. ¿La creación de la Gendarmería implica un cambio de estrategia de la lucha contra el crimen? ¿Cuál puede ser su impacto para reducir la violencia? Número 1. La Gendarmería representa un incremento del 18% del total de efectivos de la Policía Federal, que cuenta con unos 36,000 efectivos, según datos de la Comisión Nacional de Seguridad Pública. Número 2. El presidente senatorial de la Comisión de la Defensa Nacional, Fernando Yunes, demandó el alcance del accionar de estos elementos. ¿En qué estados van a actuar y cuáles serán sus funciones? Lo que verdaderamente es un reto para ellos, destacó, es que se note la diferencia. Es decir, no solamente que haya más policías federales, que veamos una diferencia real en las calles. Número 3. La Gendarmería Nacional no será una policía de barrio, expresó Alejandro Rubido, titular de la Comisión Nacional de Seguridad, sino que estará especializada en proteger ciclos productivos. Esto quiere decir, explicó, que habrá 5,000 gendarmes armados para persuadir, vigilar y enfrentar a criminales que afecten las actividades económicas con extorsiones, secuestros o cualquier tipo de artimaña en zonas específicas. Número 4. El senador Alejandro Encinas del PRD advirtió que pese a la limitada información otorgada, es posible avisorar que la creación de la Gendarmería es un nuevo atentado contra el federalismo, pues intervendrá en asuntos del Foro Común y por ende invadirá competencias de autoridades locales. Estamos de regreso en Opiniones Encontradas y vamos a analizar la Gendarmería Nacional que hoy fue presentada después de casi 2 años. Fue una de las promesas de campaña de Enrique Peña Nieto, y para discutir, para analizar qué significa, cuáles son sus alcances, me acompaña Francisco Rivas. Paco, un placer que estés con nosotros. Pepe, gracias. El Observatorio Nacional Ciudadano, usted lo conoce, ya le ha dado en otras oportunidades cifras sobre secuestros y otra clase de análisis. Y está Miguel Moguel, que llegó corriendo, parece que el tráfico y la ciudad está desquiciada, se acaba de aventar corriendo desde la Roma. Miguel. Buenas tardes. Doble agradecimiento. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir, y por venir además corriendo. Es de fundar. Y vamos a entrarle directo, porque creo que vamos a tener también un enlace con el comisionado de la Policía Federal. A ver, Paco. Al principio se dijo, cuando se discutió esta gendarmería, que iba finalmente a sustituir a los militares en la calle para que regresaran a los cuarteles. Hay una amplia discusión sobre si debe de nutrirse de militares o de civiles. Finalmente es de civiles y acaba siendo una división de la Policía Federal. ¿Qué alcance, qué significa esta gendarmería en la lucha contra el crimen? Pues mira,
Efectivamente parece como un proyecto muy decantado, es decir, muy descafeinado de como originalmente nos lo habían planteado. Nos habían planteado verdaderamente un gran proyecto que venía a sustituir el tema de los militares y los marinos en las calles, que ha sido, que sobre todo en la administración pasada fue tan criticado, pero que finalmente se ha mantenido incluso en esta administración. ¿Por qué? Porque no tenemos otra opción, necesitábamos proveer seguridad. La cantidad de participantes, de número de elementos que tenemos en Policía Federal es altamente insuficiente para poder cubrir el territorio nacional. Estamos hablando de 36,000 aproximadamente, ¿no? Hoy ya estamos hablando de 40,000. Con los 5,000 de la Gendarmería. Con los 5,000 deberían subir a 45, 46,000. Ya desde que terminó la administración del presidente Calderón ya estaban rondando los 40,000, pocos más, pocos menos. Pero más allá de eso, 40,000 o aunque fueran 80,000 son altamente insuficientes para cubrir el territorio nacional. Por eso la participación del Ejército, de la Marina, que entre otras cosas tienen una imagen con la ciudadanía buena, que tienen alta confiabilidad, parecía una buena solución. Y en esta crítica que se ha venido dando, si el Ejército debe o no debe estar en las calles, la Gendarmería parecía como esta opción alterna para tener proximidad social, porque Policía Federal no está hecha para tener proximidad social, está hecha para otras cosas, y proveer al mismo tiempo seguridad. Sin embargo, de cómo nace el proyecto, nos empiezan hablando de 15, de 10, que van a subir a 40, que son 5, que son 7, que son 9, finalmente termina en 5. Finalmente se queda en 5 y es la séptima división de la Policía Federal. Pero déjame llevar la contradicción con Miguel. A ver, Miguel, tú compartes el asunto. Está descafeinado, y si está descafeinado y lo compartes, ¿por qué está descafeinado y qué se puede esperar? Originalmente, tal cual lo menciona, cuando se propone el proyecto o la iniciativa de Gendarmería a finales de 2012, se plantea en principio como un modelo alternativo al modelo fracasado, digamos, implementado por la política de seguridad del presidente Felipe Calderón. Calderón. Contra el narco. La guerra contra el narco. De entrada, entonces, la Gendarmería trata de, en ese momento, por lo menos simbólicamente, mostrar un corte y afirmar un cuerpo policial que estaría proyectado hacia el futuro como la posibilidad de sustituir los efectivos militares que para ese momento estaban siendo señalados gravemente por su asociación con la Comisión de Violaciones a Derechos Humanos. Había un elemento ahí, los militares y la presencia de los militares en tareas de seguridad pública estaban vulnerando gravemente temas de derechos humanos y que ya habían sido señalados por informes y por sentencias de la propia Corte Interamericana. ¿Por qué se descafeina? ¿Por qué se reduce? ¿Por qué bajan las expectativas? ¿Es un problema de presupuesto o es un problema de cambio de estrategia? Yo creo que a lo largo del año pasado especialmente se va modificando la estrategia. ¿Por qué? Uno de los elementos que está al centro de esta mesa es que no tenemos información para saber por qué se fue decafeinando, pero lo que sí es cierto es que en principio los militares estaban dentro del proyecto y luego se van retirando paulatinamente. Hay una discusión allá al interior que se da también paralelamente con los avances a la modificación de los temas de justicia militar en el Senado y de todas las discusiones que vendrían a lo largo del año y que hasta este presente, principios de este año, se estarían concretando en el tema de acotar la participación de la justicia militar en temas relacionados con violaciones a derechos humanos. Y no puede ser, perdón que te interrumpa, Miguel, Paco, no puede ser justamente la prohibición constitucional de que los militares se dediquen directamente a tareas de seguridad pública, ¿no? Pues esa es una parte, como te decía, pues finalmente tenemos que entender que parte de la discusión que se originó incluso entre la sociedad civil fue la constitucionalidad o no constitucionalidad del proyecto que proponía esta administración. Si efectivamente bajo el orden jurídico que tenemos cabía o no cabía una gendarmería. Recordemos que se presentaba como un cuerpo alterno, o sea, era Policía Federal, Gendarmería y luego los cuerpos como militares, Ejército y Marina. Sin embargo, pues en toda esta discusión, en toda la revisión incluso del marco normativo, yo recuerdo estuvimos el año pasado en una reunión entre organizaciones de la sociedad civil con el secretario de Gobernación. Pero entonces sí hubo suficiente información, porque una de las cosas que apuntaba Miguel es que no la hubo. No, es que sí hubo discusión en un momento. Ajá. Y de ahí la información se cerró. O sea, nos mandaron una propuesta
a la cual las organizaciones de la sociedad civil mandamos respuestas, México Unido contra la Delincuencia, Causa en Común, México Evalúa, México SOS, o sea, las varias organizaciones que generalmente participamos, mandamos nuestras observaciones, nunca obtuvimos una retroalimentación sobre nuestras observaciones o qué sí iban o qué no iban a tomar en consideración, y finalmente a lo largo de todo este tiempo, pues escuchamos muchas cosas, pero en realidad no hay dos cosas fundamentales que no escuchamos. Yo algunas las escuché el día de hoy sobre la medición de resultados, que me parece importante. El presidente destaca que la gendarmería será medida con base en el número de incidentes delictivos que se presenten en el territorio, con la capacidad de movilidad que tengamos los ciudadanos, e incluso utiliza un elemento para medir que me pareció interesante, que es la reapertura de negocios. Eso me pareció muy positivo. Pero un aspecto importante que nosotros como Observatorio Nacional Ciudadano hemos señalado es, dentro de las políticas públicas, una manera muy sencilla de medir es pertinencia, eficacia y eficiencia. Y si es un elemento relevante, la seguridad, indudablemente un cuerpo que parecería tener ciertos aspectos de élite puede ser positivo. Eficacia, hoy sabemos cómo será medido, pero hasta ayer no teníamos claro estos elementos, y eficiencia es lo que no tenemos idea. O sea, dentro de ya que va a ser otra corporación de Policía Federal y no un cuerpo alterno, ¿qué tanto nos está costando la gendarmería? Y si esas acciones y esas funciones que se le están atribuyendo de presencia en el territorio no podían ser cubiertas por las otras divisiones como seguridad regional o fuerzas federales. ¿Les parece que la gendarmería es o no una decisión acertada? Nos parece de entrada que la gendarmería representa problemáticas serias con temas de derechos humanos. De entrada, y yo creo que es uno de los elementos que quería subrayar en el panel anterior, de entrada es escasa y casi nula la información. Yo creo que Fundar y varias de las organizaciones que participan con nosotros tenemos una reconocida labor de trabajo en temas de seguridad ciudadana y no fuimos consultados. Probablemente la perspectiva que nosotros representamos tiene que ver con algo de problemática frente a la estrategia. Lo que sí es cierto, y me parece que recogiendo dos de los puntos que dice Francisco, solo por poner temas de problemática en la mesa. El tema de la movilidad. Hay una discusión actual sobre el tema de la movilidad cruzada con conflictividad, con protesta social y con temas de espacio público. Hay una tendencia generalizada en toda la República de regular la protesta, regular la manifestación pública. Y justo uno de los elementos, que es el caso del DF, es a partir del reconocimiento del tema de la movilidad. Cuando lees un poco la propuesta del reglamento que se está esbozando para darle marco a la nueva gendarmería, nos parece que ahí, en estos términos, hay un contexto problemático porque no se alcanza a aclarar la movilidad de quién frente a la obstrucción de qué y con qué. Cuando te refieres a movilidad, estás hablando de esto de que va a ser una corporación itinerante que van a poder ser desplazados en distintos lados. No. El propio reglamento dice que una de las cuestiones donde los van a movilizar tiene que ver con eventos que interrumpan la movilidad. Esa descripción, la sabemos con otros temas, es bastante generalizada y en un contexto como el nuestro, donde la tendencia es para regular la manifestación pública, para controlar el espacio público, es una mezcla volátil. A ver, el secretario de la Comisión Nacional de Seguridad, Rubido, ha insistido mucho en que va a estar, digamos que orientada a dos cosas. Una, los ciclos económicos, no sé si por ahí tenga que ver con la movilidad o no, es decir, que no haya rupturas dentro de las distintas partes que se encadenan en la producción. Siempre use el ejemplo del limón en Michoacán. Exactamente. Y el otro tema es el de situaciones sociales, sociológicas. ¿Ustedes están interpretando como Fundar? ¿Comparten ese temor o creen que va por ahí, por el asunto de los ciclos económicos y de negocio? El problema precisamente es que cuando no se da información completa, se deja espacio a la especulación. En México tenemos una tradición que es la de desconfiar de nuestras autoridades, y no es que desconfiemos nada más porque seamos paranoicos, sino
tenemos una experiencia vivida con las instituciones que hace que debamos. O sea, la burra no era arisca. Sí. Exactamente, que tengamos elementos para poder preguntarnos a detalle qué significa cada una de las cosas. Nosotros cuando leímos ese documento, entre las cosas que nos preguntamos es si se refería o no se refería a narcobloqueos o se está refiriendo efectivamente a manifestaciones porque me quieren hacer una presa y me van a dar en la torre a mi río, y entonces, o sea, no sabemos claramente qué significa, como también cuando se habla de los ciclos económicos, en un principio parecía todo y parecía nada. Es decir, los ciclos económicos nos dicen, el ejemplo que tú usabas de limón es atinadísimo, hay que recolectar limón, sabemos que en la época de la recolección de limón se dispara la inseguridad en ciertas entidades, por citar una en Michoacán, en donde se da con mayor frecuencia la extorsión, secuestro, robo de mercancía, robo del autotransporte con mercancía, bloqueos en las carreteras. Y el precio en la central de abastos se eleva a 500%. Exactamente. Mientras en la región no hay inversión. Exactamente, pero es por ciclos. Mi pregunta sigue siendo la que te hice hace rato. Bueno, eso se supone que es una función sustantiva de cualquier policía si la entendemos como una policía que está desplazada sobre todo el territorio nacional. Es decir, si hay una problemática específica en una localidad, tú desplazas hacia esa policía en esa entidad para ese periodo. No es que la vas a ir a estacionar ahí, porque si no, pues lo que haces es vulnerar las mismas instituciones de seguridad locales. Entonces, sigo preguntándome, ¿era necesaria la gendarmería? No podíamos fortalecer lo que ya tenemos. No sabemos cuánto nos está costando. Pero en la práctica estamos fortaleciendo lo que ya tenemos, dado que lo que vino a hacer es fortalecer como una división nueva o adicional a la Policía Federal. Es una nueva división, pero a mí me parece... O sea, quien está reforzando es a la Policía Federal, ¿no? Dentro de la Policía Federal es una séptima división, ya existen 6 divisiones adentro de la Policía Federal, se está creando una nueva. Por eso lo que escuchamos esta mañana fue la presentación y la publicación de un decreto que justo modifica el reglamento para incorporar justo lo que estábamos señalando, las facultades y atribuciones de una séptima división. Pero no es una especulación, a mí me parece que yo me agarro a lo que dice Francisco, ese no sabemos como sociedad civil, es una ventana de discrecionalidad. Se puede hacer cualquier cosa con el no sabemos. Y claramente dice acá, implementar acciones para brindar seguridad al tránsito de las personas, no sabemos de quiénes, en el marco de eventos, entre otras cosas, ¿no? Comunidades, regiones, zonas. Es, digamos, la elaboración es muy general y falta precisión. Justo retomando lo que decías hace un rato, si leemos la ley de movilidad del DF, donde claramente se han presentado acciones de inconstitucionalidad frente a ella y también acciones de parte de las organizaciones de sociedad civil, hay un argumento fundado en el derecho a la movilidad que intenta o pretende, por un lado, regular las manifestaciones públicas de protesta y por otro lado ir acotando los espacios públicos para manifestarla, sin caer en cuenta, y ese me parece que es nuestro argumento desde una plataforma democrática y de derechos humanos, sin caer en cuenta que en muchas ocasiones, en la mayoría, las protestas son las manifestaciones de un ciclo muy largo de exigencia, de denuncia, de búsqueda de soluciones que llegan hasta un lugar en el que, como no alcanzan soluciones efectivas, entonces tratan de irrumpir la tranquilidad y paz social que dicen muchos de los códigos y de los reglamentos para llamar la atención de las autoridades, cosa que en principio desde una idea de derechos humanos entonces tendríamos que resolver las problemáticas antes que solamente modificarlas o tratarlas de resolver vía la creación de una corporación policial. Miguel ya puso sobre la mesa su preocupación. ¿Cuál es, desde tu punto de vista, desde el observatorio, el alcance de lo que se puede esperar de esta corporación o de esta séptima división? Pues mira, con 5,000 elementos creo que no muchísimo. O sea, me parece que no podemos esperarnos grandes modificaciones a la realidad social que tenemos, porque entre otras cosas no es el aumento de la presencia policíaca el que va a resolver un tema mucho más profundo que tenemos en el país, que tiene que ver con descomposición, que tiene que ver con una limpieza que tenemos que hacer de nuestros ministerios públicos, de nuestros jueces, en donde ni siquiera hemos abierto esa cloaca, en donde sabemos que
Pues ahí sí nadie tiene control más que ellos mismos, donde liberan a secuestradores, a delincuentes sin dar mayores explicaciones. Claro, pues eso ya excede, digamos, excede. Por eso excede digo, las tareas gendarmería, de la gendarmería. O sea, bienvenido que aumente la presencia policial en zonas donde se requiere, porque efectivamente en algunas zonas del país sí requerimos un apoyo. Lo que yo sigo pensando es, necesitamos, antes que fortalecer las autoridades federales, necesitamos empezar a trabajar con lo local, porque los problemas de seguridad se encuentran en lo local y tenemos ahí unas debilidades en equipamiento, en capacitación, en integridad de los servidores públicos que están en los municipios, que están en los estados, que hace que el esfuerzo, por mucho que crezca la gendarmería, será insuficiente. Ahora, incluso el Rubido dijo con toda claridad en una reunión con corresponsales extranjeros hace unos días que esto no va a ser una policía de barrio. No lo di. Sí, efectivamente, pero ahí hay un tema también. En relación con lo que tú estabas diciendo en lo local. Pero ahí hay un tema también que es preocupante, es justo concentrar la política de seguridad en una perspectiva que parte desde el centro, que parte desde lo federal, pero que sobre todo está concentrada en el Ejecutivo. Hay una concentración de fuerzas, una suerte de nuevo presidencialismo. O de centralismo. O de centralismo. Pero lo que tenemos allá es un elemento que históricamente y por lo menos en retrospectiva en nuestro país ha sido muy problemático y que hemos colocado al centro la ausencia de controles, tanto internos en la corporación como externos. El Congreso, por ejemplo, no se ha pronunciado. El Congreso es el contrapeso natural en una democracia frente a los excesos o posibles excesos de poder en el Ejecutivo. Y ese es un elemento fundamental que me parece que no se está dimensionando en la iniciativa. No, bueno, hubo por ahí alguna declaración del presidente de la Comisión de Defensa, de Yunes, pero fuera de eso yo tampoco leí demasiadas. Yo no he escuchado. Y fue recientemente, porque yo creo que no hubo mucho, evidentemente hubo una discusión de muchos otros temas que cobraron relevancia en la agenda pública, pero me parece que apenas ayer Alejandro Encinas sacó un pronunciamiento y algunos otros senadores también se han pronunciado. Es un elemento preocupante, me parece que tiene que llevarse una discusión porque me parece que rebasa las posibilidades de una gendarmería inscrita en la Policía Federal. Me parece que es un tema que transgrede y lleva a un escenario de discusión pública más amplio. Estoy en la recta final y cerraría con la pregunta casi con la que comencé, Paco. ¿Afecta o esto implica algún cambio en la estrategia de seguridad y la lucha contra el crimen o no? No, es decir, es aumentar la presencia policíaca, que es lo que hemos visto en la última década. O sea, lo que ha sucedido en México hoy como estrategia de seguridad es más policía en las calles. No es una estrategia de fondo que busca verdaderamente redefinir las condiciones de seguridad, las condiciones de desarrollo, las condiciones de legalidad del país, que son mucho más profundas y que son mucho más importantes para combatir de fondo el delito. De nada sirve tener más policías si tenemos malos ministerios públicos, de nada sirve tener buenos ministerios públicos y buenos policías si tenemos malos jueces, o un sistema penitenciario deficiente. Claro, o incluso malos policías. Cierro contigo, Miguel. Casi sí o no. Yo diría, añadiendo lo que dice Francisco, me parece que la problemática central es que transgrede temas importantísimos en una democracia y que tienen que ver con derechos humanos. Bueno, pues ahí tiene la discusión sobre la gendarmería, que va a seguir dando de qué hablar. Muchísimas gracias a Miguel Moguel de Fundar por haber venido y además por el sprint que se aventó por las calles de la ciudad para lograr llegar a este programa. Y muchas gracias, Francisco Rivas, del Observatorio Nacional Ciudadano. Gracias a ambos por haber estado hoy. Muchísimas gracias este tema y sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos próximo lunes aquí 7:30 desde la esquina de la información y hasta en tanto eso suceda, páselo bien y que tenga un buen fin de semana. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.